y la puesta en marcha de la empresa socialista para el manejo de desechos sólidos llamada Esobares, aquí en el municipio capital. En relación a esta última empresa, el manejo de los desechos sólidos, vale la pena hacer una mención aparte por ser sin duda uno de los grandes logros del 2010 para el Estado Barinas. Hasta la fecha se han posicionado 1.313 contenedores, los contenedores que todos conocemos ya aquí en la ciudad capital por donde empezamos. En los municipios Barinas, Cruz Paredes y Bolívar ya estamos allí también. Y próximamente se estará ubicando todo el sistema de recolección de desechos sólidos en los municipios Obispos y Alberto Arbelo Torrealba. Y la meta es cubrir todo el estado. Antes que termine el 2011 tendremos todos los municipios del estado con los contenedores de basura de la empresa socialista de manejo de desechos sólidos. Para seguir revolucionando, en este caso, la preservación de nuestro medio ambiente. Hasta la fecha se ha invertido en este programa de manejo de los desechos sólidos, un aproximado de 37 millones de bolívares. Esto significa una inversión en dólares de 13 millones. Hasta ahora, 13 millones de dólares del total del proyecto, que son 40 millones de dólares. Aportes que fueron aprobados directamente por el presidente Chávez por una solicitud que nosotros le hicimos, al igual que otros proyectos que ya hemos mencionado. Parte de ese trabajo conjunto, nacional, regional, municipales, comunal, trabajo integrado para la inversión social.